Los antiguos egipcios adoraban a los gatos. Los gatos eran considerados animales sagrados en la cultura egipcia y se les asociaba con la diosa Bastet. Los egipcios creían que los gatos tenían poderes mágicos y que podían proteger a sus hogares de los malos espíritus. Los gatos eran tan valorados en la cultura egipcia que se les momificaba y enterraba con honores. Además, matar a un gato era un crimen que podía ser castigado con la muerte. Los gatos negros eran considerados de mala suerte en la Edad Media. Durante la Edad Media, se creía que los gatos negros eran animales asociados con la brujería y el diablo. Muchas personas creían que si un gato negro cruzaba su camino, tendrían mala suerte. Esta creencia llevó a la persecución y matanza de muchos gatos negros durante la Edad Media, lo que a su vez contribuyó a la propagación de enfermedades transmitidas por ratas. Los gatos tienen una habilidad única para caer de pie. Los gatos tienen una columna vertebral muy flexible y una habilidad innata para girar su cuerpo en el aire, lo que les permite caer de pie desde alturas relativamente grandes. Esta habilidad de los gatos les permite sobrevivir a caídas que podrían ser mortales para otros animales. Sin embargo, es importante recordar que las caídas pueden causar lesiones graves en los gatos y que siempre es mejor mantenerlos alejados de lugares altos. Los gatos tienen una visión nocturna excepcional. Los ojos de los gatos tienen células especiales llamadas bastones que les permiten ver en la oscuridad. Además, los gatos tienen una capa reflectante detrás de sus ojos llamada tapetum lucidum, que les ayuda a aprovechar al máximo la luz disponible. Los gatos pueden dormir casi todo el día. Los gatos son animales muy dormilones y pueden dormir hasta 16 horas al día. Esto se debe a que los gatos son animales cazadores y necesitan mucha energía para perseguir y atrapar a sus presas. Los gatos tienen una lengua áspera. La lengua de los gatos está cubierta de pequeñas protuberancias llamadas papilas, que les permiten lamer y limpiar su pelaje de manera efectiva. Además, estas papilas les permiten raspar la carne de los huesos de sus presas. El ronroneo de los gatos no solo es una señal de que está contento. Aunque a menudo asociamos el ronroneo con gatos felices, estos misteriosos felinos también pueden ronronear cuando sienten miedo, ansiedad o dolor. Además, el ronroneo tiene propiedades curativas, ya que se ha demostrado que la frecuencia de los ronroneos puede acelerar la curación de huesos y tejidos. El ronroneo de un gato es más impresionante de lo que podríamos imaginar. Los gatos tienen personalidades únicas. Al igual que los humanos, cada gato tiene su propia personalidad y carácter. Los gatos pueden ser frívolos, espontáneos, amistosos, tímidos, cariñosos, entre otros tipos de personalidades. El color del pelaje de los gatos y su forma de relacionarse. Según algunos expertos, el color del pelaje de los gatos puede influir en su personalidad, al igual que su sexo. Por ejemplo, los gatos tricolores, en su mayoría hembras debido a su genética especial, suelen ser independientes, muy curiosas y juguetonas. Por otro lado, los gatos negros, a pesar de estar asociados con supersticiones de mala suerte, son conocidos por ser tranquilos, tímidos y extremadamente cariñosos, siendo los más apegados al humano. Por su parte, las gatas tienden a ser más cariñosas y atentas con los humanos que los gatos. La personalidad de tu gato podría ser un reflejo de la tuya. Un estudio realizado por la Universidad de Nottingham-Trent descubrió que los comportamientos de los gatos pueden reflejar los de sus dueños. Por ejemplo, los dueños neuróticos suelen tener gatos con problemas de comportamiento, personalidades más agresivas o ansiosas y sobrepeso. Así que si tu felino te observa de manera distante o es poco cariñoso, podría estar reflejando tu propia personalidad.